Muy buenos días, amigos magos. Hoy la conexión Madrid-Bilbao ha cambiado de ubicación y creo que hay una nueva ubicación que es Asturias-Murcia o Asturias-Alicante o no sé dónde está Iturralde, pero nadie lo sabe, solamente lo sabe él. Bueno, yo Bilbao, estoy Bilbao, en Bilbao, Bilbao. hoy, que ya sabes que es mi tierra y mi casa, así que os pedimos disculpas si en algún momento llega peor la conexión, etcétera, pero bueno. Aquí estamos de nuevo el lunes, venimos con la agenda, venimos con parte de política y geopolítica que nos trae Alberto hoy también. Vamos a destinar una parte del contenido, una parte del programa también a explicar algunas cosas interesantes, nuestras diapositivas de macro habituales y lo más caliente de los valores europeos y americanos. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, magos, especuladores, bursátiles y demás gente de mal vivir. Tengo aquí un gato intentando meterse dentro de una caja de té. No lo va a conseguir porque la caja es mucho más pequeña que él, pero lo está intentando con todas sus fuerzas. Si veis que se mueve el ordenador es gracias a Luna. Así es que, amigos, feliz de estar con vosotros. Traemos muchas cosas, como bien dice Miguel. Cuando tú digas, jefe, comenzamos. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Vamos a empezar por la agenda, Alberto, que comentábamos ahora. Y vamos a empezar por el calendario macro. Bueno, esta mañana hemos conocido, Alberto, el IFO alemán. Un poquito peor de lo esperado. Me ha dejado un poco frío el dato y en línea con lo que está mostrando Alemania últimamente. Ya veis aquí 88.4 por debajo de esos 90,7 previstos. Era lo más importante que había en el día de hoy a nivel macro. Mañana martes tenemos, importante, permisos de construcción a las 2 de la tarde. Tenemos los pedidos de bienes duraderos que vienen con 3 estrellas. La verdad es que este dato antiguamente tenía mucha importancia y relevancia en la repercusión de la bolsa, pero ahora cada vez tiene menos importancia. Lo ponen 3 estrellas y el mercado tiene menos volatilidad. Mañana también confianza del consumidor Conference Board. Será muy importante ver si la confianza recupera o no. Y en línea con los datos relativos a real estate, viviendas, etcétera, tenemos datos de viviendas nuevas mañana 4 de la tarde. El miércoles, Alberto, bueno, vamos a conocer los datos de IPC de Italia, ventas minoristas en España, pero lo más importante, oigo un gato por ahí, lo más importante de la semana, Luna se te está cabreando, Alberto. Sí, se está enfadando. No le está gustando nada la agenda macro, Luna, que no la hayas sabido. el miércoles tenemos a Powell, así que y saca esas garras porque llega el señor Jerome Powell a las 3:30, presidente. No le des ideas, Miguel. Luego tenemos también a Lagarde el miércoles a la misma hora, a las 3:30, sabéis, habrán comido tranquilamente en el seno del BCE y bueno, pues tienen que salir a la palestra, pero realmente lo relevante a nivel bursátil es el miércoles con Powell a las 3:30. Tenemos también, Alberto, como cada semana, los inventarios de petróleo crudo a las 4:30 y luego ya el jueves vuelve a hacer declaraciones Powell, la segunda ronda. Tenemos el IPC español, IPC alemán a las 2 de la tarde, importante. Y otro dato relevante en la semana es el PIB trimestral, el jueves americano, 2:30. Peticiones de subsidio, 2:30. Y dato importante, venta de viviendas pendientes, jueves, 4 de la tarde. Pero yo os digo, citas más importantes, miércoles Jerome Powell, 3:30. Y jueves, a nivel macro, PIB trimestral, 2:30. Y luego ya el viernes tenemos los PMIs en China, el manufacturero y el no manufacturero, que siempre son importantes. Cambio de desempleo en Alemania a las 10:05. Viernes, IPC zona euro, viernes 11 de la mañana. Y luego tenemos, importante también, el dato que ve la FED en relativo a los precios de gasto en consumo personal subyacente. Importante, viernes 2:30. PMI de Chicago, un poquito menos importante, 4 menos cuarto. Y ya para acabar la semana, a las 4 de la tarde, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Estos son los datos macro. ¿Qué tenemos en agenda de resultados? Bueno, hoy antes de apertura, chicos, atentos a Carnival, que va a publicar antes de abrir, en un ratito, en un par de horas, tendremos los resultados. Morbo. El martes, nada importante, Walgreens Boots y Jefferies como más destacados. Miércoles, General Mills y tenemos dentro del sector semiconductores a Micron y también tenemos a BlackBerry que publicarán al cierre.
El jueves tenemos antes de apertura Paychex, McCormick, que está yendo bien, una compañía que a mí me gusta mucho, Simply Good Foods, y luego tenemos al cierre importante Nike. Y ya el viernes, esa compañía de bebidas que se llama Constellation Brands, yo también la sigo bastante, es la única compañía el miércoles. Y luego, ahora os voy a traer los resultados, hay muy poco en Europa, pero lo voy a traer ahora que lo tengo en el Word, porque lo he pegado hoy, y nada, y os lo voy a compartir y ahora lo repasamos. Pero bueno, Associated British Foods, Sodexo y poquito más. En Europa no hay datos muy relevantes esta semana. Alberto, eso era un poco todo. Si quieres que vayamos con el Word directamente. Sí, vamos con el Word. No sé si te está entrando mucho ruido. No Sí, entra debería. bastante ruido, A pero ver bueno. si consigo bajar esto. Vale, vamos con ese Word y luego comentamos sobre todo Banco Santander, que es muy importante y que seguro que estáis pendientes de él Venga, y lo que está fenomenal. haciendo ahora mismo. Vamos con eso. Bueno, estas son las compañías que os decía, que lo traigo aquí. Bueno, tenéis Associated British Foods en el día de hoy, tenéis Prosus mañana, que publica resultados dentro del mercado holandés, tenéis H&M, esto será importante para Inditex, resultados el día 29, si no me equivoco es el jueves, y luego el viernes tenemos a Sodexo, es lo más destacable en Europa, porque tampoco ha habido nada mucho más importante. Vamos con el tema geopolítico un poco también. He Ahí. sacado una noticia, los generales invisibles de Vladimir Putin son vulnerables a pesar de sobrevivir a la revuelta. Financial Times noticia, Alberto, ni si quieres comentar algo al respecto. Sí. Porque durante estos días ha sido una notición formidable quienes seguimos muy de cerca en la actualidad, o por lo menos lo que nos llega de la actualidad de la guerra de Ucrania. Alucinábamos en colores el fin de semana cuando el grupo más leal a Putin durante los últimos meses y más valiente y audaz en la guerra de Ucrania, ese grupo Wagner, se les dice mercenarios, pero bueno, son mercenarios a servicio del gobierno ruso. Mercenarios, así, claro, efectivamente tienen o sirven de una legión extranjera también, porque ese grupo aglutina soldados de todo el mundo. La mayoría son rusos, pero los hay de todo el mundo. Y claro, como hacen operaciones que en muchas ocasiones no interesa asignar a un determinado gobierno como el ruso, sobre todo en África durante los Alberto, últimos años. un segundito Sí, solo. Confírmanos, Grupo Wagner, para los que somos un poco Wagner, neófitos. así Wagner, ¿no? es, grupo Wagner, sí, los músicos. Bueno, y ya sabéis que Wagner ha estado luchando y sigue luchando en Siria, en África. A Francia le han corrido a gorrazos de varios países en los que estaba estableciendo un control militar para de algún modo ir robando recursos. Bueno, si seguís un poquito la vida de Wagner, veréis que efectivamente son mercenarios, pero unos mercenarios muy sui generis y muy rusos. ¿Qué es lo que ha pasado? De todas las teorías que intentan explicar esa rebelión que hemos vivido desde el sábado, prácticamente 24 horas, que si iban a ir a Moscú, que si una guerra civil, eso no tiene nada que ver con la realidad. Para que se produzca una guerra civil en un país tiene que haber división social dentro de la ciudadanía. Y actualmente prácticamente toda la ciudadanía está del lado de Putin. No había dos bandos. Lo que había era un grupo muy importante del ejército ruso, sobre todo por su cualificación, que se había rebelado no contra Putin, por mucho que se haya dicho así en los medios, sino contra dos responsables del Ministerio de Defensa ruso. Esos nombres impronunciables, Krasimov y Siogul, es bastante más fácil de pronunciar, que habían tomado decisiones en los últimos meses de las que estaban especialmente descontentos estos miembros del grupo Wagner con Prigozhin a la cabeza, ese señor calvo que habéis visto, el cocinero que le llaman, porque comenzó o se acercó en su día a Putin siendo la persona encargada de los catering del gobierno ruso y poco a poco fue ascendiendo en confianza de Vladimir Putin hasta llegar a ser quien gobierna ese grupo Wagner. Bueno, después de muchas hipótesis de todo lo que ha sucedido, hay una que probablemente sea la más correcta. Ni es una operación psicológica del Estado ruso. Recordad que Wagner, este grupo, había servido para engañar en muchas ocasiones a Occidente sobre las verdaderas intenciones del ejército ruso con el fin de lograr a Ucrania tomar también decisiones equivocadas. Esta no lo es. Y luego ya tenéis la versión ya más brutal, que es la de una guerra civil o un intento de rebelarse contra Putin. No. Lo que ha pasado es lo siguiente, o por lo menos de lo que se deduce de lo que ha ido llegando estos días.
el gobierno ruso, dentro de su gobierno, el Ministerio de Defensa, miraba con mucho recelo el poder y la importancia que estaba ya tomando Wagner dentro del ejército ruso. Y ya fuera por celos de ese ministro de Defensa y esos altos generales, o ya fuera por miedo a que hubiera cualquier día una sublevación de ese grupo Wagner y en un momento determinado generaran problemas a la propia Rusia, habían decidido integrar a ese grupo dentro del Ministerio de Defensa ruso. Hasta tal punto no estaba integrado hasta ahora que, si recordáis, este Prigozhin en más de una ocasión había realizado declaraciones brutalmente ofensivas contra el Ministerio de Defensa ruso. Se había insultado, había dicho verdaderas barbaridades de cómo estaban llevando la guerra adelante. La guerra de Ucrania no es una guerra al uso. Vosotros pensad que para los rusos están luchando contra hermanos. Eso conlleva que intentan evitar dentro de lo posible muerte de civiles, dentro de lo posible. Eso ata de manos a las fuerzas que están en el frente. Y claro, cuando tú estás en el frente, como este señor, como Prigozhin, intentando avanzar todo lo posible, si te encuentras con limitaciones por parte del alto mando ruso, obviamente estás entre la espada y la pared, porque delante tienes unos enemigos a los que no puedes atacar en determinadas circunstancias porque no te lo deja tu alto mando, pero tú eres quien va a ser perjudicado si los que atacan son ellos, como ha sucedido durante estas últimas semanas con esa contraofensiva ucraniana. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ese intento de integrar por parte del Ministerio de Defensa ruso a Wagner en una fuerza militar ya estandarizada con todas las demás, no esa libertad de acción que tenían hasta ahora, a Prigozhin le ha dejado sin razón de ser. Es decir, hasta ahora ellos podían hacer un poquito lo que les daba la gana. Esa unidad militar de Wagner, ojo, no es que sea una unidad militar, es que es un ejército en sí mismo, tiene hasta aviones de combate dentro de que dependen de Wagner, no del ejército ruso. Entonces, claro, si ahora vamos a perder esa autonomía como grupo Wagner... Una cosa, por situar un poco, porque yo estaba leyendo ahora un poco, el grupo Wagner es una serie de mercenarios contratados por el ejército ruso, hay rusos y de todo el mundo que están al servicio del ejército ruso y tienen autonomía propia y tienen sus propios aviones, ¿o no? Estás muteado. Perdón, no están al servicio del ejército ruso, están al servicio del alto mando, es decir, del gobierno de Putin. ¿De acuerdo? Lo que son quiere... independientes, ¿no? Son independientes. Son independientes. Lo que quieren ahora es integrarlos dentro del ejército ruso. Y el problema que hay es que ellos no reconocen a los altos mandos del ejército ruso como unos mandos a los que ellos vayan a obedecer, porque las decisiones que han adoptado estos mandos durante la guerra de Ucrania para Wagner han sido totalmente perjudiciales en la guerra de Ucrania, con lo cual ellos no se quieren someter a la disciplina del ejército ruso, pero sí se someten a la disciplina de Vladimir Putin. La marcha que han realizado durante estos días, el sábado concretamente, no era contra Putin, y ya lo decían, ellos no son desleales, todo lo contrario, siguen siendo totalmente leales a Rusia. Lo que no quieren es que les integren en el ejército ruso. Por eso, en los gritos que daban en su marcha hacia Moscú, el objetivo de esos insultos eran los responsables del Ministerio de Defensa, no Vladimir Putin. Por situarme, perdona que te interrumpa. Ellos obedecen las órdenes de Putin, en realidad, ¿no? Correcto, exacto. Pero no quieren someterse a Rusia, como si dijéramos. A la disciplina del Ministerio de Defensa. Miguel. Correcto. Rusia, correcto. Ellos son más rusos que nadie, y eso que hay muchos extranjeros dentro. Ellos son súper rusos y muy patriotas. ¿Y cuál es la causa de que no quieran someterse? ¿Quieren mantener su independencia? No, ellos quieren mantener su independencia, pero lo que no quieren sobre todo es depender de unos altos mandos del Ministerio de Defensa en los que ellos no creen como personas cualificadas. Es decir, si a Wagner lo integras dentro de un Ministerio de Defensa y Wagner considera que esos altos mandos del Ministerio de Defensa son unos ineptos, como lo han dicho en repetidas ocasiones, ellos no van a querer integrarse en ese ejército ruso. Una pregunta, Alberto. ¿Y por qué Putin quiere ahora someter al grupo Wagner a ese Ministerio de Defensa? Es decir, que haya esa dependencia del Ministerio de Defensa. ¿Por qué quieren romper el status quo que estaba establecido hasta ahora? Por dos razones. Una, los malpensados dicen que es por celos de los logros que ha obtenido Wagner en favor de Rusia en la guerra de Ucrania. Es decir, que ese Ministerio de Defensa
ha presionado para que ese grupo Wagner entre dentro sea sometido al Ministerio de Defensa, porque la autonomía de Wagner les ha llevado a los Wagner y sus recursos, les ha llevado a unos logros militares que de algún modo dejan en mal lugar al resto del ejército ruso. Esa es una de las hipótesis. Luego está la segunda, y es el miedo por parte de ese Ministerio de Defensa de que algún día Wagner llegue a enfrentarse contra el propio ejército ruso por haber alcanzado demasiado poder. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que Prigozhin ha cometido un grandísimo error estratégico, porque realizando la marcha que ha llevado a cabo este fin de semana, ha dado la razón sin querer a esos mandos del Ministerio de Defensa a los que tanto odia, que estaban día sí día también advirtiendo a Putin de que ese grupo militar podía ser algún día un problema. Alberto, ¿verdad? No hay ignorancia. Prigozhin es el responsable del Ministerio de Defensa, ¿verdad? No, Prigozhin es Wagner, es el responsable del grupo Wagner. Y luego los dos responsables del Ministerio de Defensa son Shoigu y luego Gerasimov, que es uno de los... ¿Qué ha hecho Wagner este fin de semana? ¿Ha habido una rebelión entonces? ¿O ha habido Wagner ha avanzado hacia Moscú, es decir, en lugar de continuar en sus posiciones o simplemente ir a sus cuarteles, lo que ha hecho es entrar en Rusia desde Ucrania por Rostov, que es una de las ciudades fronterizas más cercanas a Ucrania, y ha continuado por Voronezh, creo que ha sido la siguiente, y luego hacia Moscú. Se ha quedado a 200 kilómetros de Moscú, y antes de entrar en Moscú, el presidente bielorruso, Lukashenko, que es amigo personal también de Prigozhin, del líder de los Wagner, ha llegado a un acuerdo con el líder de los Wagner para que frene esa marcha y se exilie en Bielorrusia, Prigozhin. El gobierno ruso ha retirado cualquier cargo contra Prigozhin y cualquier cargo contra todos los militares que han participado en esa marcha, 25.000 soldados súper cualificados hacia Moscú. De manera que la fuerza del grupo Wagner puede ser equiparable a la del ejército ruso propiamente dicho. No. El ejército ruso es mucho más fuerte y más, no estamos hablando, el ejército ruso tiene ahora mismo movilizados andará por los 800.000 seguramente. Yo en esos datos ya sí que estoy hablando un poquito de lo que creo recordar que he escuchado a la gente que sabe. Tiene mucha fuerza, ¿no? El grupo Wagner, ¿no? Sí. Son un grupo tremendamente cualificado. Se dice, ayer Liu Sibaya, si la conocéis, es una chica rusa, española, que tiene una información normalmente de primera mano, buscadla en la web porque es muy buena, decía que había habido una escaramuza en la que habían muerto 14 pilotos rusos derribados por Wagner, habían debido de algún modo acercarse en aeronaves, en aviones y helicópteros a ver la situación de ese contingente Wagner, y estos Wagner los han debido derribar. Yo he buscado esa información en más sitios y no he visto nada sobre eso. Podría ser propaganda occidental, intentando magnificar la diferencia entre Wagner y el ejército ruso. Pero vamos, en principio ha sido un dicen golpe de Estado. No es un golpe de Estado, no querían cambiar las estructuras del Estado. Rubén Gisbert lo califica de golpe de timón. Sí, es un golpe de timón. Pero sobre todo es una protesta, lo llamaban la marcha por la justicia, los Wagner lo llamaban la marcha por la justicia, una protesta por, en realidad, la impotencia que les produce el verse obligados a estar bajo las órdenes de un Ministerio de Defensa en cuya cúpula hay mandatarios en los que ellos no creen en absoluto. Otra pregunta, otra pregunta de neófito. ¿Qué opinión tiene el pueblo ruso genérico en general sobre el grupo Wagner? La mejor. Sí. La mejor opinión. De hecho, no solamente, fijaos hasta qué punto llegaba el absurdo de esta marcha, que según estaban en Rostov, el propio Prigozhin, el líder de Wagner, realizaba alocuciones explicando que a pocos metros había una base militar en la que estaban continuamente saliendo militares hacia Ucrania para luchar, que ellos como grupo Wagner no iban a entorpecer lo más mínimo las evoluciones del ejército ruso en Ucrania, es decir, que el propio ejército ruso no estaba frenando a los Wagner. La ciudadanía salió a la calle a darles la bienvenida, como siempre ha hecho Wagner en los sitios en los que entra. Pues ya sabéis, los niños encima de los tanques sacándose fotografía con los soldados. Es decir, hay un cariño enorme en el pueblo ruso a esa ala militar del gobierno ruso. Claro, alguien dirá, bueno, si es del gobierno ruso, también es del Ministerio de Defensa.
en realidad no dependía directamente del Ministerio de Defensa, quieren hacer que dependa directamente del Ministerio de Defensa, sino que dependía del gobierno ruso llamado como Vladimir Putin. Entonces, dos sí. cuestiones. ¿En qué situación queda ahora el grupo Wagner? Una. Y dos, ¿cómo puede afectar a Rusia esta especie de rebelión o retirada del grupo Wagner en un momento determinado en la situación y en el contexto de la guerra de Ucrania? El grupo Wagner, desgraciadamente para ellos, va a quedar como probablemente ya una facción del ejército ruso regular. Sí, conservará su nombre y su teórica seña de identidad como el más prestigioso, lo cual llevará a muchos soldados rusos a querer alistarse en esa facción, como lo puede ser, por ejemplo, yo qué sé, la Legión en el ejército español o la Legión extranjera en Francia, es decir, pero ya dentro o a las órdenes en la disciplina del Ministerio de Defensa ruso. Esa era la diferencia hasta ahora. Hasta ahora no estaba en la disciplina del Ministerio de Defensa ruso y a partir de ahora seguramente lo va a estar. Máxime cuando su líder ha tenido que exiliarse a Bielorrusia. Es una pamema. Bielorrusia no puede dar cabida a nadie que no quiera Vladimir Putin, porque Bielorrusia es todavía más hermano que Ucrania en cuanto a la política exterior con respecto a Rusia. Bielorrusia es Rusia, sin más. Entonces, sí, van a dar asilo político a Prigozhin, va a vivir lógicamente como un rey, pero ya el grupo Wagner ha quedado descabezado, con lo cual lo más normal es que... Alberto, que de alguna manera a lo mejor han intentado acabar con Prigozhin e intentar aprovechar al resto de esos mercenarios o profesionales cualificados que tú comentas para cortar la cabeza a Prigozhin y poner a otra persona al frente y que en lugar de grupo Wagner se denomine de otra manera, porque claro, no, se llamará igual, pero efectivamente es lo que tú dices. Era un líder tan fuerte para su grupo que suponía, según el Ministerio de Defensa, suponía una amenaza para Rusia. Ha tenido muy poca habilidad Prigozhin, que realmente es un líder fantástico, además de corte muy militar. ¿Por qué ha tenido poca habilidad? Porque sin quererlo ha demostrado que efectivamente esos detractores que había dentro del Ministerio de Defensa ruso de la autonomía de Wagner han tenido razón. Es decir, realmente Wagner podría, llegado el caso, suponer un peligro para Rusia. Es decir, pero otra cuestión, Alberto, en el momento en el que ese Ministerio de Defensa empieza a presionar para que el grupo Wagner quede un poco bajo, entre comillas, la jurisdicción, vamos a decirlo así, que no es la palabra correcta, sí, la disciplina. El Ministerio de Defensa tenía que haber contado con el beneplácito de Vladimir Putin, ese movimiento, ¿o no? Sí, básicamente lo que Prigozhin acusa es que, aquí hay un error por parte de Prigozhin también, y ahora explicamos cuál es, que claro, que ellos son fieles, son leales a Vladimir Putin, pero no a esos altos mandos del Ministerio de Defensa. Entendido. Claro, lo que no se da cuenta Prigozhin es que a esos altos mandos del Ministerio de Defensa los está aceptando dentro del gobierno Vladimir Putin. Claro que, y es verdad que en Rusia hay muchas facciones. De hecho, Vladimir Putin es uno de los más blandos dentro del gobierno ruso. Cuando la gente dice que Putin está loco, bueno, si estuviera a cargo del gobierno ruso otro, cuidadito, porque igual ahí sí que entramos ya todos en guerra y se va todo al garete, ¿vale? Es decir, Putin es el blando, Putin es de algún modo el que tiene la habilidad de todos esos intereses que hay en torno al gobierno de Rusia, mantenerlos en su sitio sin que ninguno prevalezca sobre los demás. Y eso es de lo que se está quejando sin darse cuenta Prigozhin, y es un error por parte de Prigozhin. ¿Por qué? Porque es muy inteligente mantener un equilibrio de todos esos intereses, aunque efectivamente en el Ministerio de Defensa haya unos señores que a ti te parezca que como gestores militares sean un desastre, que es lo que le pasa a Prigozhin. Claro, al final ha llegado a ser tan relevante Wagner que el Ministerio de Defensa tenía que pararles los pies y seguramente, efectivamente, continuará la compañía Wagner siendo Wagner, pero ya no va a ser en los mismos términos. Es decir, ya no va a ser una compañía contratista, es decir, una compañía externa que alguien podía, llegado el caso, contratar, lo cual era una tontería porque solo les contrataba el gobierno ruso, ¿vale? Es decir, ya no van a ser mercenarios como lo han sido hasta ahora, si es que realmente eran mercenarios, un mercenario demasiado patriota para ser un mercenario como tal. Esa es un poquito la historia.
Bueno, pues Alberto, me ha parecido súper interesante, ha aprendido un montón, te he hecho algunas preguntas de curioso y espero que les haya gustado a nuestros amigos magos. A mí, la verdad, es que me ha encantado. Bueno, continuamos, si te parece. Vamos, sí. Eh, de todo se aprende, del señor Iturralde siempre se aprenden cosas y si estamos en geopolítica, por supuesto, puede decir mejor, pero con uno de los números uno y de los mejores en geopolítica en este momento. Vale, China interviene, Alberto, para apoyar al yuan tras la reciente debilidad. Esto es una noticia de Bloomberg. Sí, sí, y lo seguirá haciendo. China ahora mismo tiene un compromiso con terceros países. Cuando digo terceros países, hablo de todo lo que hemos vivido durante estos meses de Rusia pidiendo a los países africanos que, llegado el caso, le paguen en yuanes, también en rublos, pero acepta yuanes, y eso implica la necesidad de dar confianza a la moneda. A partir de ahora, probablemente el yuan chino va a tener intervenciones, sobre todo para fortalecerlo, ya veréis, día sí día también. Eso, de algún modo, desde Occidente se intentará vender como una debilidad. Acostumbraos a ver noticias como esta. No, no es debilidad. China está intentando respaldar su yuan en oro y eso lo hace tremendamente fuerte y eso lo saben los países africanos, terceros países en materias primas, comercio de materias primas y todo lo que habéis visto durante los últimos meses. Muy bien. Bueno, por cierto, amigos, yo de estrategia sé de escuchar a los buenos, ¿vale? Ya sabéis, mi querido y admirado Pedro Baños, Ariel Umpierrez, Fernando Moragón, Ezequiel Vistoletti, Marcos Alonso, es decir, hay un montón de personas de las que no sabíamos nada en los últimos años porque quizás no habíamos puesto el foco en la política. La geopolítica es fundamental para entender la bolsa y a raíz de, bueno, ver todo cómo ha afectado geopolíticamente a la bolsa los movimientos que hemos vivido durante el último año, pues yo me he tenido que poner a escuchar a los que saben, ¿eh? De manera que si queréis aprender geopolítica y realmente a los que saben, yo les escucho a ellos para intentar traeros a vosotros lo que voy entendiendo de todo lo que ellos dicen. Miguel, vamos con más. Bueno, a mí me parece que lo haces fantásticamente bien, Alberto. Así que hay una canción que dice Yo me quedo contigo o algo así, ¿no? Vamos. Los que has nombrado, seguro que si tú lo dices, algunos yo les conozco, otros no, pero son espectaculares. Perdón, he dicho Marcos Alonso, no, es Antonio Alonso, creo que es Antonio Alonso, perdón. Me he equivocado con el futbolista. Si sí, nos escucha algún día, que nos perdone. Marcos Alonso, yo le mando un saludo, ¿vale? Que nos sigue y el futbolista, ¿eh? El futbolista. Sí. Por eso me he equivocado, porque me has hablado de él. Le mandamos también a él un cariñoso saludo. Bueno, vamos a ver. Corea del Norte realiza mítines denunciando a Estados Unidos y advierte sobre una guerra nuclear. Hoy te traigo aquí geopolítica a tu Vale. Corea del Norte nunca va a hacer nada sin la supervisión de Rusia y de China. Tenedlo en cuenta. Corea del Norte por sí misma, efectivamente, ha hecho pruebas nucleares, tiene mucho poderío, todo lo que queramos. Pero en cuestión misilística, recordad que la semana pasada os traíamos ese hipersónico de Rusia, no tiene capacidad para llegar a Estados Unidos. No la tiene. A día de hoy, la capacidad de defensa de Estados Unidos cubre perfectamente todo el daño que pueda realizar Corea del Norte. Y además, Corea del Norte es un factor desestabilizador de la zona que interesa a Estados Unidos. ¿Por qué le interesa? Porque tiene que justificar su presencia militar en Japón. Japón está muy cerca de Corea del Norte. Lógicamente, en la medida en que Japón siente que Corea del Norte le podría atacar directamente, Estados Unidos justifica su presencia allí y, a su vez, Japón justifica con sus ciudadanos el aumento de presupuesto de defensa que ha llevado a cabo durante los últimos años. De manera que Corea del Norte, efectivamente, no va a hacer nada real, salvo que se cometa un error y pase algo que no esté en el guión, porque quienes teóricamente deberían defenderle o luchar con ella, con Corea del Norte, en el peor de los casos, que son Rusia y China, no se lo van a permitir. Así es que todo lo que vais a ver son amenacitas, hacer ruido, lo hace ahora porque ve que interesa de cara a, bueno, ahora mismo ha intentado, para que os hagáis una idea, ha intentado este fin de semana también postularse en la información para intentar ayudar informativamente a Rusia. Como Occidente estaba aprovechando la rebelión del grupo Wagner como una especie de división interna, guerra civil, exageradísimo, nada que ver con eso,
pues lo estaba intentando utilizar como diciendo Vladimir Putin está débil, pues Corea del Norte ha intentado sacar una noticia para que se desvíe la atención sobre ese problema que tenía Rusia puntualmente y se vaya a Corea del Norte. Ya sabéis, la guerra de la propaganda de un lado y de otro. Simplemente obedece a eso lo que nos trae Miguel, pero bueno, está bien saberlo. Sin más. Bueno, seguimos, Alberto. Entramos ya un poco, vamos entrando en materia un poco más económica. Bueno, aprovechando la ley de responsabilidad fiscal del 2023, la deuda nacional de Estados Unidos ha aumentado en 700.000 millones hace 3 semanas. O sea, aquí dice, solo el gobierno podría salirse con la suya al nombrar un plan para pedir prestado y gastar billones de dólares como fiscalmente responsable. Y aquí tenemos el cambio, estos 700.000 millones en prácticamente, pues, 2 semanas, 3 semanas. Ahí es nada, ¿eh? Sí. Ahí está Pasada. todo el debate que hemos tenido durante estas semanas atrás con la subida del techo de deuda. Fijaos hasta qué punto han ido reteniendo durante estos meses previos el aumento de la deuda, que en el momento en el que se ha levantado el techo de deuda se ha producido el brutal aumento que nos trae Miguel. Es formidable y sobre todo nos da una idea de qué importante es para Estados Unidos seguir financiándose con terceros. Es decir, todas esas emisiones de bonos de las que oímos hablar, que dices, bueno, ¿esto hasta qué punto es importante? Ya lo ves. Vivimos en un mundo absolutamente lleno de deuda pura y dura. Eso es preocupante porque esa deuda es la que va a llevar a los gobiernos, sobre todo al estadounidense, a generar caos financieros que les justifique meternos en esas monedas digitales fiat que no son más que la restricción absoluta de nuestras libertades. De manera que, amigos, lo que nos trae Miguel es una noticia tristísima, porque evidencia hasta qué punto van a generar cuando llegue un momento un caos financiero y, lógicamente, utilizarlo como excusa para restar nuestras libertades. Muy buena noticia. Bueno, seguimos, Alberto. Y esta me ha llamado la atención porque las expectativas de beneficio por acción y per se de los próximos 12 meses están aumentando en el SP500. Es decir, se empieza a pensar que los resultados van a ser buenos, un poco obviando esas preocupaciones en el crecimiento. Es un primer aviso de que empiezan a mejorar ligeramente las perspectivas, ¿vale? Simplemente, sin mucho más, os lo he querido... Sí, pero hay algo importante en ese gráfico que nos traes. Y esto, tenedlo siempre en cuenta. Si algo hace a los previsores, es decir, a los analistas que van a decirte qué va a pasar en la economía, si algo le lleva a esos señores a cambiar sus previsiones, es el desplazamiento de los precios. Es decir, cuando los precios caen, todas las previsiones instintivamente conllevan siempre un sesgo bajista en las previsiones derivadas en la economía. Es decir, si la bolsa cae mucho, ya verás como cualquier analista económico te dirá que las empresas del SP500, tal o cual empresa, va a verse rebajadas sus expectativas. No lo hace porque lo sepa, ni porque esté viendo parámetros reales que lo indiquen, sino porque realmente la caída de los precios es tremendamente influyente en cuál va a ser nuestra previsión. Y lo que Miguel nos trae es el reflejo de cómo cambian esas previsiones, pero no porque realmente se hayan analizado de nuevo las cuentas a fin de efectivamente pensar que esas empresas del SP500 van a subir en facturación, en beneficios, en dividendos, no, sino porque vemos que suben en el mercado. Y como vemos que suben en el mercado, ya tendemos a decir, ostras, a ver si es que esto va a ir bien. Y efectivamente hacen ese cambio de previsión. Claro, es así. Para que no nos dejemos engañar. Sí. La fuente es Bloomberg, pero este gráfico lo traía alguien de JP Morgan, he visto. No he puesto aquí la fuente. Claro. Fíjate que por un lado nos están diciendo que esto va a repuntar y luego iba a caer. Bueno, eso era Bank of America. El amigo Michael estaba diciendo que también que esto Wilson y que iba a caer, pero que parece que van a ganar dinero las compañías del SP. A ver si va a ser verdad. A ver si no va a caer esto como pensar. Ha habido un pequeño susto el viernes y el jueves, Alberto, pero tampoco es nada preocupante. Es una corrección dentro de lo normal. Es que la gente me acuerdo ahora 300 puntos ya parece que esto... ¡Bum! ¡Qué mal está la bolsa! Ojo. Bueno. No, me acuerdo además que tú ya habías previsto, ya desde el año pasado, venías previendo y acertaste
de que esas previsiones tan negativas que se nos estaba trayendo no iban a ser tales. Y efectivamente fue así. Sorpresón en el primer trimestre cuando se publican los resultados, ya eran mucho mejor de lo que se venía inaugurando. Y se venía inaugurando negativos por esa sensación de los precios. Hay una de que el cuestión mercado... muy importante y es si realmente, bueno, los beneficios por acción no han sido tan malos, con la predisposición del consumidor, o sea, con la confianza del consumidor hundida, también la americana, ¿eh? Ojo, las empresas siguen manteniendo el tipo en cuanto a beneficio por acción. No ha habido tantos profit warning. Las grandes siguen ganando mucho dinero, las medianas se defienden. Es decir, ¿qué va a ocurrir si hubiera una ligera aumento de la M2, de la masa monetaria y del dinero en circulación, o hubiera una ligera inyección de liquidez o el balance de la Fed empezar a aumentar? Los beneficios por acción se dispararían. Claro. Si es que vamos poco a poco, Miguel, a ese escenario. La bolsa va antes, ¿eh? La bolsa va con antelación del beneficio por acción. Cuando conozcáis ya el beneficio por acción disparado, la bolsa ya tiene que haber subido mucho y las compañías. Exacto. Bueno. Recordad que una compañía conoce siempre desde dentro cómo van a ser sus resultados. Es que es tremendo esto. Es decir, pensamos que cuando se produce la noticia de no, Inditex gana tanto en el segundo trimestre. No, sube porque ha ganado. Pero qué tontería es esa. No. Ha subido antes porque iba a publicar esos resultados. El propio núcleo de Inditex conoce los resultados al segundo. Conoce toda la facturación al segundo. Conoce todo su inventario al segundo. Hoy en día electrónicamente está súper conectado con la central. Todo lo que pasa en todas las tiendas de todo el mundo en este caso Inditex, pero poned cualquier otro. Luego ellos saben cuáles van a ser los resultados. Luego ellos suben el valor antes de darte los resultados, que es lo que acaba de decir ahora Miguel. Una vez que colocamos los resultados, ya no podemos tomar una decisión en función de esos resultados. Podemos hacernos una idea global de que la compañía va bien y de que podemos querer invertir en esa compañía con tranquilidad porque todo sigue en orden. Pero joder, no podemos entrar compradores por especular porque claramente eso ya lo conocía la propia compañía con antelación antes de decírtelo. No seamos ingenuos. Muy bueno, Miguel. Bueno, seguimos, Alberto. Vamos a continuar con el señor Warren Buffett. Aquí os traigo el portfolio. Madre mía. Apple, sí, madre mía, Apple. En las 6 anteriores recesiones ha logrado batir al S&P 441. Los ingresos han sido de 8.065 millones cuando en el mismo trimestre del 2022, en el primer trimestre fueron 7.160, primer trimestre. Sí, Apple tiene un 40%, tiene Activision Blizzard, que al final, bueno, ya sabéis el deal ese con Microsoft que está ahí un poco pendiente, Bank of America, Coca-Cola, Chevron, American Express, Kraft, Occidental Petroleum y Moody's, ¿vale? Y HP. Bueno, bien, es un portfolio. Sin más, quería que lo vierais. Seguimos. Bueno, esta me ha llamado la atención. Es un poco peculiar esta estadística. La cantidad de pasajeros del transporte público de las principales ciudades de los Estados Unidos aún ha disminuido más del 30% respecto a los niveles de 2019. Es decir, la gente sigue sin llegar a los niveles de transporte público previo a la pandemia en Estados Unidos. Es decir, sí, señor. Qué buena. Me ha llamado la atención, Alberto. No, es muy importante lo que acabas de decir. No, es que esta estadística es la leche. Porque estamos continuamente escuchando referencias a momentos previos a la pandemia. Que si todo ha vuelto al momento previo a la pandemia y todo. Mirad, un confinamiento como el que vivimos en el año 2020 cambia los hábitos de la ciudadanía. Cambia los hábitos. Mirad cómo ha descendido la compra de oficinas. ¿Por qué? Porque cada vez más gente trabaja desde casa. Y ahora las reuniones en muchas ocasiones se realizan por videoconferencia. Cuando antes yo me iba a Madrid y me juntaba con Miguel, con el otro, con Maroto, y estábamos allí hablando. Ahora sí, ahora podemos ir, pero si no nos sale muy bien, nos hacemos una reunión aquí y los liquidamos. Y eso es exactamente lo que estáis viendo. No se va a recuperar ese tráfico nunca. Se va a recuperar la cantidad del tráfico, pero no la proporción del tráfico que hubo antes, ¿vale? Es decir, se incorporará mucha gente más al mercado laboral y en esa medida crecerá esos desplazamientos hasta llegar a un punto previo al 2019, previo al 2020. Lo que nos pone Miguel aquí incluye turismo y nos incluye también profesionales. Y los profesionales ya se han acostumbrado, muchos de ellos, a realizar una videoconferencia. Así es que realmente la pandemia dejó tocadísimo al sector desplazamientos
precisamente, y ahí estáis viendo, cuando os digan las compañías aéreas, no, hemos recuperado y tal, no, volveréis a crecer y volverá a ir todo de maravilla, pero no habéis recuperado los momentos previos de la pandemia. Y me encanta ese gráfico porque da un verdadero sopapo de realidad a todos los mensajes que nos están intentando enviar desde el sector transportes. Sí, muy bueno. Vamos con más, Miguel. No sé, se nos ha cortado un segundín. Vale, seguimos. Bueno, ¿te acuerdas del Obamacare, no, Alberto? El número de contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta de inversión neta del 3,8, también conocido como el impuesto Obamacare, aumentó a más de 7 millones desde los 3 millones cuando comenzó el impuesto en 2013. Es decir, ha aumentado el número de contribuyentes, aquí lo tenéis, en prácticamente 4 millones. Los ingresos del impuesto han pasado de 16.000 millones a 60.000 millones. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, que no han tenido en cuenta la inflación. Los umbrales de ingresos no están indexados por inflación, permaneciendo en 200.000, 200.000 para individuos y 250.000 para declarantes conjuntos. Sin más, quería traeros la estadística. Bueno, pero fíjate que aunque efectivamente no está recogido el efecto de inflación, es decir, gran parte de ese aumento tiene que ver por la inflación, pero también estamos hablando de que Estados Unidos tiene una economía que va como un cañón. Correcto. Fijaos el otro día, la semana pasada, cuando Miguel nos traía esa relación entre las decisiones de la FED y el empleo, fijaos cómo todavía el empleo seguía a tope. Es decir, la tasa de desempleo estaba bajísima. Es decir, que la economía estadounidense está yendo muchísimo mejor que las europeas. No podemos extrapolar lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros. Acuérdate, Alberto, del gráfico que establecíamos de que el empleo iba descorrelacionado del endurecimiento del crédito, que poníamos un gráfico que siempre que hay endurecimiento del crédito, el desempleo aumenta, pero no estamos viendo, y tienes mucha razón, porque aunque no esté indexado el tema por inflación de los ingresos, de esos umbrales, la realidad es que hay gente que ha pasado de 3 millones de personas que tenían estos ingresos a 7 millones. Y eso, con independencia de la inflación, quiere decir que hay americanos que les está yendo bastante bien. Sí. No, ellos están creciendo, es una maravilla como lo están haciendo a costa de nosotros. Esa Inflation Act de Biden que ha llevado a que muchas empresas europeas vayan a industrializarse a Estados Unidos, lo cual es una locura, generas trabajo y riqueza allí. Y de verdad, que no extrapolemos a Europa lo que viene de Estados Unidos, porque es todo lo contrario. Europa se va a empobrecer mientras Estados Unidos se enriquece a nuestra costa. Y esas estadísticas que nos trae Miguel, veréis cómo siguen mejorando, mientras en Europa todo queda con el rollito verde y toda esta historia que nos traen para empobrecernos. Muy bien, Miguel, muy buena. Me gusta más cuando hablas de ecologetas, pero bueno. La calentología y los ecologetas, todo eso. Me gusta mucho ese término. Vale. Se amplía la divergencia entre los saldos de Reserva Federal de Estados Unidos en los bancos de la Reserva Federal y la capitalización del mercado. Bueno, esto trajimos el otro día algo parecido. La capitalización del mercado subiendo y las reservas en Estados Unidos, en los bancos de la Reserva Federal cayendo. Y decía, predice la futura debilidad de la equidad, es decir, de esta relación. Va a haber una descorrelación. ¿Van a seguir los balances reduciéndose y el mercado subiendo? Bueno, veremos. Poco a poco hacia tus QEs. Ya lo veremos. Bueno, esto es el precio promedio del Tesla usado. Ojito la caída, el punto más bajo, prácticamente de los últimos 4 años. Fijaos cómo hace un año había una burbuja, los precios de los coches usados estaban por las nubes, $67.000 en julio del 2022 un Tesla usado, y ahora mismo estamos en 44.910. Es verdad que yo creo que no nos queda mucha caída, mi sensación, pero bueno, la bajada ha sido descomunal, Alberto. No, el mundo tiene que despertar de la ensoñación del coche eléctrico. Totalmente de acuerdo. Recordad que no hay litio en el mundo más que para el 10% del parque móvil. Ahora que dices del litio. El otro día vi a las estadísticas de Lithium Americans, una compañía de litio americana. Bueno, se ha disparado, Alberto, su beneficio por acción y las ventas son abrumadoras. De hecho, estaba cotizando, si no me equivoco, a 3 veces ventas. Bueno, pero con unos volúmenes de ingresos y de beneficios absolutamente brutales respecto al año anterior. Así que, tal cual. Rompido. No, es que es importante eso. El ticket, si queréis verlo, si no me equivoco, es LAC, ¿vale? Muy bien.
Es que hay un problema con todo el tema eléctrico. Mientras se estaba todo el mundo llevando hacia el coche eléctrico, no se estaban implementando suficientes puntos de carga en Europa. ¿Por qué? Porque las compañías tradicionales, BMW, Mercedes, Audi, bueno, todas las demás también, no están interesadas en implementar ese coche eléctrico tan rápido como se estaba intentando por parte de los poderes interesados hasta entonces. Por esa razón, los gobiernos no estaban implementando suficiente facilidad para implementar el coche eléctrico en la sociedad. Tú te comprabas un coche eléctrico y tenías muchas limitaciones de uso derivadas, lógicamente, de la presión que esas compañías ejercen en los gobiernos para que sí, vender el rollo del coche eléctrico, pero quien se compre el coche eléctrico va a tener muchísimas incomodidades para hacer una vida normal como sí puede hacer con el coche de combustión. Bien, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que una vez que poco a poco se van eliminando esas limitaciones porque las compañías tradicionales van entrando en el coche eléctrico, ahora nos encontramos que no hay litio suficiente más que para el 10% de la producción mundial de vehículos. ¿Eso qué quiere decir? Que el coche eléctrico es solamente un paso para otro sistema de energía limpia. No va a ser el futuro, es el presente, pero precisamente no puede ser el futuro porque no hay suficiente litio para esas baterías. Y todavía no hemos encontrado el material que la sustituye de la manera suficientemente eficaz. Entonces, claro, si eso no existe, es decir, no existe suficiente litio, ¿qué demonios hacemos lanzándonos a por el coche eléctrico? Porque el cuello de botella que supone la producción actual de litio implica que la producción de coches eléctricos no va a ser lo suficientemente importante como para que efectivamente se electrifique el mundo hasta el punto de que esos coches eléctricos nos permitan hacer una vida normal. De manera que ya estamos despertando. En los coches, en la venta de coches, se produce la misma sensación que en la bolsa. Esto va a ser el futuro, lo compro porque, aunque sea de segunda mano, creo que su régimen de pérdida de valor es bajo, con lo cual en el tiempo también lo voy a revender a un precio razonable. Eso ya está bajando, como nos enseña el gráfico de Miguel. Es decir, nos estamos despertando de la ensoñación del coche eléctrico. Lo iremos viendo durante los próximos años porque no va a ser como nos lo contaban. Es imposible, no hay suficiente litio y hasta ahora hemos visto que cuesta mucho generar nuevas baterías con nuevos componentes que sean igual de eficientes que el litio. Y además que hay otro problema, las industrias hay que amortizarlas. Es decir, que si hemos generado una industria en torno al litio, nos interesa esos equipos de capital de litio, es decir, todo adaptado al litio, amortizarlo correctamente. Aunque descubramos un nuevo elemento que nos sirva para las baterías del coche eléctrico, no vamos a permitir que el mercado lo industrialice porque tenemos que amortizar nuestros equipos. Es decir, las propias empresas hacen de cuello de botella para que la industria eléctrica siga vinculada al litio, que no da para más del 10% de los coches eléctricos en el mundo, de esa producción. Así es que, amigos, el coche eléctrico es una ensoñación de la que iremos despertando durante los próximos años. No, y luego vendrá la inteligencia artificial, pero bueno, será más adelante. Algo nos meterán con eso. Rentabilidades de los últimos 10 años. Sigan invirtiendo en letras del tesoro. Bitcoin 29.124, Nvidia 12.442, AMD 2.650%, Tesla 3.766, Apple 1.358, Netflix 1.268, Microsoft 1.100, Facebook 1.100, Meta, Amazon. Madre mía. Bueno, madre mía. Sí, Bitcoin, letras del tesoro. Sigan invirtiendo en letras del tesoro. Bitcoin, fijaros los retornos de 2010 a 2023. Bueno, la conclusión que yo saco es que este año, si todo va normal, vamos a ver porcentajes, si todo va normal, por encima del 100%, ¿vale? Normalmente hemos tenido, además, se cumple, me gusta esta estadística porque con independencia del gráfico, fíjate, Alberto, que 4 años corrección, 3 años corrección, 3 años corrección. Deberíamos de tener ahora al menos 3 ejercicios positivos para el Bitcoin según este patrón. No voy a decir 4, voy a decir 3 o al menos 2. O al menos 2. Por lo tanto, si yo tuviera que apostar viendo este patrón, la verdad es que seguiría alcista en Bitcoin. Bueno, y nada más, esto es lo que traigo en cuanto a macro. Necesito que me des 5 minutos porque creo que es obligado hoy hablar de, aunque sean pequeños valores, para ya despedir el programa. No voy a tardar nada, Alberto. Sí. Pero vamos a ver. ¿Quieres, si tienes que preparar algo,
Antes hablo un poquito de Santander, porque Dale. nuestros amigos magos tienen que estar, alguno tiene que estar diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, pues vamos a abriros, a presentaros el gráfico del Santander. Miguel, te lo he enviado ya y aquí lo tenéis. Fijaos, estamos hablando de un movimiento bajista, la caída de First Republic Bank, pero así como en su momento os explicábamos que tras la segunda crisis, en teoría crisis bancaria, es decir, la de First Republic Bank, se había realizado esa caída en todos los bancos españoles, pero posteriormente habéis comprobado que en valores como BBV, que era la alternativa de la que hablábamos al Santander en el mercado español, que está funcionando muy bien, habéis comprobado que el BBV se ha colocado muy por encima de esos mínimos que marcaba con la crisis de First Republic Bank. En el caso del Santander, ahí os dejo la flechita, en el caso del Santander se ha colocado por debajo temporalmente. Alberto, Sí. ¿quiebra el Banco Santander? No, no va a quebrar. Por lo menos por ahora no indica que vaya a quebrar. Pero lo que sí que indica... Hacemos la segunda parte de ese vídeo, que es Sí. el más visto que tenemos en el canal, el de quiebra Banco Santander. Pues bueno, a ver, ¿qué pasa en Banco Santander, Iturralde? Bueno, fijaos, en el Banco Santander, cuando en su día hablábamos de las posibles caídas, cuando estábamos con la crisis de Silicon Valley Bank, Credit Suisse, First Republic, os explicábamos que yo os decía, digo, ojalá caigan hasta el nivel 2,78, 2,80, porque es una zona de un soporte muy importante. Bueno, ha funcionado totalmente distinto a como yo creía que iba a funcionar y os planteé aquí. Porque para mí lo normal es que el Santander no funcionara necesariamente peor que los demás bancos. Y sí lo ha hecho. Mi planteamiento no era un planteamiento especialmente centrado en el Banco Santander por el gráfico del Banco Santander, sino por la historia propia del Banco Santander y su correlación con el BBV. Claro, sin embargo, esa correlación sigue siendo una correlación muy diferente a lo que había sido hasta ahora históricamente. Fijaos, el BBV cómo está cerca de máximos y observad cómo el Banco Santander todavía tiene un trecho largo para alcanzar zona de máximos. Estamos hablando de que el Santander estaría cotizando con un descuento del 40% con respecto a sus máximos históricos, mientras el BBV lo está haciendo únicamente con un descuento del 20% con respecto a sus máximos históricos. En este caso, yo os digo que lo mejor es mantenerse al margen. Y diréis, pero bueno, por la apuesta que habíamos hecho, sí, desgraciadamente, no porque el Santander no pueda volver a brillar, yo estoy convencido de que sí, sino porque ahora de manera inmediata está demostrando que no lo quiere hacer. De manera que lo ideal sería, quizás, plantearse una salida, si quiere estar en bancos, salir del Santander. Bueno, con Unicredit hemos estado con el valor durante estos meses, ha ido de auténtica maravilla. Fijaos cómo Unicredit sí ha superado los máximos anteriores. Unicredit, a pesar de haber perdido los 20. Sí. Si me permites, en Banco Santander, si puedes poner otra vez la gráfica, porfa, déjame solo hacer un comentario. Igual que os he comentado la atracción de los redondos al alza, este es un claro ejemplo de que Santander va a ir a testear niveles por debajo de los 3. En 3,10 ya la cosa no pintaba muy bien y lo más probable es que vaya o a esa línea que tiene Alberto o incluso los 2,85, ese pico anterior que tenemos ahí de abril de la crisis bancaria, que lo vaya a testear de nuevo. Por cierto, Alberto, ahora te sugeriría, pínchanos Unicrédito, pero quería ver también Deutsche Bank, que ya sabes que yo tenía mi particular cruzada contra el Deutsche, no porque tenga nada en contra del Deutsche, que no, sino porque creo que había una debilidad y que los problemas, o sería el siguiente banco con problemas en el futuro. Fíjate dónde está el Deutsche 908 ya, ¿eh? O sea, también está muy flojo, sin duda. Yo creo que, Alberto, podríamos establecer una liga de bancos fuertes. Estamos viendo Unicrédito, BVA, yo creo que Caixa tampoco lo está haciendo mal, y una liga de bancos más débiles, por lo menos en el corto plazo. Por supuesto, capitaneada por el Deutsche. ¿Vale? Desde luego, pero sí, totalmente de acuerdo. Capitaneada por Deutsche y secundada por Banco Santander. Correcto. Que no es que tenga los problemas internos que hemos visto en el Deutsche Bank durante los últimos años, pero cuando el precio se mueve en contra de lo que esperamos, hay que entender que igual hay un error en el análisis. Y yo creo que en este caso hay un error en mi análisis, porque claramente debería haber por lo menos funcionado de una manera similar al BBV y no lo ha hecho. Con lo cual, amigos, que aquí sí que yo acepto mi error y os sugiero que si estáis dentro del Santander pongáis un límite, si tenéis paciencia, si queréis tener paciencia,
a modo ahorro, pues, siguientes soportes son zonas de 2,78, pero ya estamos hablando de un recorte importante, ¿eh? Hasta zonas de 2,78. Hay otra opción, si me permites, porque yo también tengo parte de mi gente que compró Banco Santander. Hay otra opción que es mantener las acciones aún sabiendo que van a caer un poquito más y plantearse recompras futuras. No es el momento de las recompras. Pero si testea esos niveles que comenta Alberto, 2,75, 2,80, veremos cómo avanza la situación día a día, pero el plantearse una nueva compra utilizando la liquidez, bajando un poco el precio medio, es otra forma de defenderse. Una es, para los que estáis en trading, colocar el stop, como os ha dicho Alberto. Dos, es los que tenéis más carteras medioplacistas o invertís más mirando a largo plazo, aprovechar las bajadas de precios cuando lleguen para intentar posicionarse de nuevo cuando toque, sin precipitación y cuando veamos giros al alza. Y no te hace mejor trader, mejor operador o mejor inversor el creer que se acierta siempre, sino el aceptar cuando hay un cierto error y saber salir a tiempo o saber asumir que has perdido. El hecho de ser bueno no consiste en ser o en acertar el 100% de las veces, porque es imposible, sino el aceptar cuando te has equivocado para tomar las decisiones correctas. Por lo tanto, ser bueno, Alberto, también es decir, aquí no me ha salido la operación y me voy a otra ganadora. O sea... Sí, no, sin duda, ¿eh? Es muy importante entender que como especuladores, si queremos vivir sin errores, vamos fatal. No vamos nunca a poder tomar una decisión y vamos a entrar en una espiral de errores. No, eso que dice Miguel es muy importante. Os he ido trazando, además, mientras Miguel nos lo explicaba, os he ido trazando zonas de control, es decir, la zona de control 2,80, ¿de dónde sale? Bueno, pues sale de un histórico apoyo y resistencia que ha realizado el valor justo en esa zona. De ahí que en su día os explicaba, bueno, me encantaría que cayera hasta 2,80 porque ese es un punto que probablemente le va a servir al cuidador del Santander para entrar comprador de manera determinada. Si lo hace, si hace la caída, pues mira, esa es una zona de reentrada. Si no lo hace, nos habrá pasado como con Intel, es decir, llega un momento en el que dices, bueno, aquí hay que poner un límite en la operación. Luego el valor se resuelve al alza, es decir, vuelve de nuevo al alza en contra de lo que nuestro stop nos indicó, pero la bolsa es así. Tenemos que saber reaccionar a los movimientos que se están produciendo en los precios y no preocuparnos demasiado de anticipar. Simplemente ver, está haciendo esto, yo hago o actúo en consonancia con lo que está haciendo el precio. Sin más, amigos. La figura, Alberto, que tienes ahí, no quites el gráfico todavía, es una figura, ya os iremos comentando cosas que tenemos pensadas Alberto y yo, pero todavía no tocan. Fijaos, esa figura que tiene ahí desde el 3,80, 3,60 aproximadamente se llama cresta y tiene ciertas implicaciones bajistas, esos máximos decrecientes que están ahí. Si os dais cuenta, lo llaman cresta porque parece una cresta, ¿no? Y bueno, simplemente quería comentaros eso, que está con máximos descendentes y ya está. Y esa atracción del redondo del 3 ya la tenéis muy cerca, pero probablemente profundice y caiga un poquito más. Fenomenal, Alberto. Vamos con los valores, vamos con timing. Venga, vamos con los valores. Por cierto, hay un comentario sobre Telefónica, es que más que nada no lo vamos a hacer hoy por el tiempo que tenemos, es decir, llevamos ya 58 minutos. Vamos con los valores de Miguel y mañana pasado hacemos ese comentario sobre Telefónica. Mañana también hay alguna consultita de PayPal, Francisco Javier Varela, también tenemos a Alfonso Méndez y hay algún super fan de Darkan PL. Bueno, mañana vamos con los PayPal y con los super cents que estén pendientes, así que todos los que queráis consultar, ya sabéis, mañana a ver si podemos afrontar esas respuestas. Venga, vamos con valores rápidamente. ¿Dónde está el timing el día de hoy? ¿Qué hay interesante? Que después de las caídas del viernes, evidentemente, nos quedamos un poco fríos, pero hay que también, el mercado muchas veces es así y te da y te quita. Vamos a ver un segundito. Vale, lo tengo ahí. Bueno, vamos con Aston Martin, que es protagonista del día, Alberto. Subidas del 10,51%. ¡Qué maravilla! Perdona, qué maravilla. Sí, 3,61, la verdad que ha roto, incluso ha estado cotizando durante el día en niveles de 3, fijaros aquí, 3,74, es decir, ha estado subiendo otros 3-4 puntos, ha estado subiendo en torno a un 14, un 15. ¿Qué tiene Aston Martin para Austria, que tenemos gran premio este fin de que viene, que está subiendo tan fuerte? Y es que yo he oído a Fallows decir que probablemente van a estar muy cerquita ya del Red Bull y todas esas pruebas en el túnel de viento van dando resultado. A nivel bolsa,
poco que deciros, ahí tenéis, va bien, ha alcanzado el objetivo que teníamos en 360, pero por poder puede seguir subiendo. ¿Cuál sería la siguiente referencia? Podría ser esta que tenemos aquí, los 4,40 aproximadamente. El valor está fuerte y lo está haciendo bien. Simplemente que lo sepáis. Bueno, Sunrise, tanto Sunrise como Givaudan, que no han pasado por buenos momentos, acidulantes y aromatizantes de sabor, también Givaudan con sus fragancias en Suiza, a mí son compañías que me gustan, se ha apoyado en la recta directriz alcista de largo plazo y aquí está intentando rebotar. Las dos están subiendo en el día de hoy, un día que no es muy bueno, 0,43 Givaudan, fijaos que se ha apoyado en la recta directriz. Si superase este nivel de 97, habría una clara búsqueda al menos de niveles de 101, 102. Hay que vigilarlas. No lo están haciendo mal del todo. Importante que supere, yo diría, los 97 para ver un nuevo tramo al alza. Ha rebotado en la recta directriz. Merck, de lo mejorcito que he visto en screeners dentro del Dow Jones, y es que el viernes fue capaz de subir un 1%, todos los espacios temporales me da buenas sensaciones, testeando resistencia en 114, ¿por qué no podría ir a buscar los 118, 119 dólares? De lo que está fuerte, de lo poquito que está fuerte, también de lo poquito que se salva es Visa, que sigue intentando construir esta figura de vuelta e intentando romper la resistencia en 2.35 para irse a buscar este nivel un poquito más abajo que está por ahí en el entorno de 2.48. Que sepáis que también lo está haciendo bien y bueno, los fundamentales de Visa siempre son buenos. Y es que Meta no para, Alberto. O sea, Meta no para, otro 1.35 el viernes. Gap no cerrado del todo, no os dejéis engañar. Esta es una línea que hay aquí importante de resistencia, fijaos, pero el gap arranca desde aquí arriba, hasta 3.18. Exacto. No viendo la fuerza que tiene, Alberto, fíjate la vela diaria, yo me atrevería a decir que tiene todo para seguir subiendo. A nada que mejore un poquito el Nasdaq, tiene pinta de irse al 300, o sea, está imparable Meta. Tenemos Costco Wholesale también, ya sabéis, cadena de descuento, retailer muy grande, que a mí es una compañía que me gusta, con una tendencia alcista previa fantástica, triángulo simétrico en formación, que ha roto por la parte de arriba y está testeando esta zona de resistencia en 527, siguiente posible nivel 540. El viernes también consiguió cerrar plano, pero me da un buen rollo la figura y la compañía en sí me gusta mucho. Cost es el ticker COST. Y no salimos de los retailers, Alberto. Ross Stores, ROST, también es una compañía retailer muy grande, que vende productos normalmente con descuentos, sobre todo ropa. Fíjate, la tendencia a largo plazo es verdad que ha estado lateralizada durante bastante tiempo. Los mínimos de largo plazo han sido ascendentes. Se testeó la zona de soporte por tercera, cuarta vez. Es esta zona de aquí de los $100 aproximadamente. Ha servido el soporte. 0,65 arriba el viernes y estas velas diarias. Buen feeling, posibilidad de testear de nuevo los $120, que es esta zona de resistencia que tenéis aquí. No os olvidéis que la tendencia del gráfico a largo plazo es alcista. Es verdad que ha estado enrancada, pero no la perdáis de vista, que es una buena compañía y creo que lo puede hacer muy bien. Y estos son los valores que traía hoy, porque no hay mucho más, Alberto, y es lo que tenemos. Así que hasta aquí hemos llegado, Alberto. Estás muteado. Nos lo van a poner... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que necesito mutearme porque si no... Clásico ya del canal. El estás muteado, Alberto, nos dicen que es un clásico. Es un clásico, sí. No, y ya podéis perdonar, pero para no interrumpir a Miguel muchas veces con ruidos que se producen aquí, intento mutearme para que no os moleste el ruido. Pues nada, amigos, que si os ha gustado el contenido, dad un like. Si habéis aterrizado aquí por accidente, suscribíos porque hacemos todo esto todos los días. Últimamente vamos un poquito en función de cómo está el mercado, pero lo vais a tener puntualmente todos los días y que nos encanta teneros aquí. Muchísimas gracias por todo. Miguel. Alberto, a mí me ha encantado el contenido y yo voy a dar un like porque esa parte que has traído el grupo Wagner nos ha servido para un poquito más cómo se mueven las cosas en Rusia y me ha encantado. Es una hora, pero es que se me ha pasado volando. O sea, me ha encantado todo el contenido en general. Y bueno, es un vídeo un poco largo, pero como hemos estado 3-4 días sin contenido, pues aquí tenéis para entreteneros un poco y pasar un rato divertido. A ver si mejora un poco el mercado y vamos a seguir viendo los bancos, a ver cómo evoluciona. Alberto, un placer. Buen día, chicos. Like, comentario.
PayPal, como siempre os digo, Super Thanks, bienvenidos. Pasadlo muy bien, buenas tardes.